En esta clase de aminoácidos vamos a tratar sobre la estructura de los aminoácidos y sus propiedades físico-químicas, clasificación, origen, características, cuáles son los esenciales y los no esenciales, cómo se sintetizan. Vamos a hablar sobre el enlace peptídico, qué son los péptidos, estructuras, propiedades, principales péptidos que se encuentran en la naturaleza, síntesis de polipéptidos y cuáles son las aminas de importancia biológica. Los aminoácidos van a ser las unidades básicas que conforman las proteínas. La secuencia primaria de una proteína está dada justamente por los aminoácidos, ¿no? Una cadena de aminoácidos que es la cadena polipeptídica. Se denomina aminoácido por su composición química, en la que ustedes pueden observar un grupo amino remarcado en verde y el grupo carboxilo que está remarcado en rojo, que se unen a través de un carbono que tiene una característica interesante e importante. Es un carbono asimétrico y esto le da ciertas características importantes. Además, al ser un carbono asimétrico está relacionado además por un protón y por un grupo R, que va a ser el que le va a dar la característica a cada aminoácido. Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son alfa-aminoácidos, que indica que el grupo amino está unido al carbono alfa, contiguo al grupo carboxilo. Las diferencias entre los aminoácidos se debe a la estructura de sus grupos laterales, residuos o resto de la molécula. Todos los aminoácidos, a excepción de la glicina, cuyo R es un protón, el átomo de carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, y esto le da la característica de ser un carbono asimétrico y por lo tanto ser un centro quiral. Así tenemos que el alfa-aminoácido más simple es la glicina, como se muestra en la diapositiva. Esta característica de tener un grupo amino, que es un grupo básico, y un grupo carboxilo, que es un grupo ácido, es decir, tener un ácido y una base, le da las características a los aminoácidos de comportarse como fótonos, ¿no? Existen muchos aminoácidos, pero en condiciones normales, en todas las proteínas, se encuentran solo 20 tipos distintos de aminoácidos que tienen codones específicos en el código genético, es decir, un codón es un conjunto de bases, ¿no?, que va a determinar específicamente la lectura de a qué aminoácido corresponde. Este grupo R, de los que va a ser reemplazado por uno u otro aminoácido, se va a diferenciar pues dependiendo de la carga, de la capacidad de formar puentes de hidrógeno, de si son ácidos o son básicos, ¿no?, del tamaño. Y la denominación de cada aminoácido está dada por sus 3 primeras letras, GLI, GLI, por ejemplo, para la glicina, ALA para la alanina, ¿no?, MET para la metionina. Bueno, no todos los aminoácidos pueden ser sintetizados por el ser vivo, entonces tienen que ser ingeridos en la dieta. Cuando una proteína tiene una alta calidad de aminoácidos, estos aminoácidos que son requeridos, se llaman aminoácidos esenciales y que no se pueden sintetizar, entonces se denomina que esta proteína tiene una alta calidad. Algunos de estos alimentos que contienen aminoácidos esenciales son la carne, los huevos, los lácteos, vegetales como la soya y la quinoa. Así tenemos que los aminoácidos esenciales son la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina e histidina. A partir de este momento vamos a hablar un poco sobre las diferencias que existen entre los diferentes aminoácidos. Así vamos a tener diferentes clasificaciones. Tenemos 18 aminoácidos con cadenas laterales. Uno que no tiene cadena lateral porque está constituido por un protón, que es la glicina. Y un aminoácido cuya estructura está inmersa dentro de la cadena principal, que es la prolina. Tanto la glicina como la prolina se consideran como hidrofóbicos. De acuerdo a la conformación de su cadena lateral, vamos a tener los alifáticos. Estos aminoácidos alifáticos, como la glicina, la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina, son aminoácidos hidrofóbicos que se ubican en el interior de las proteínas
De ellos, la glicina, por ser pequeña, se acomoda a todas las curvas proteicas y la glicina es rica en el colágeno. Seguimos pues con la clasificación, ¿no? De acuerdo a la conformación de la cadena lateral, habíamos visto a los alifáticos, ahora tenemos a los aromáticos. Entre los aminoácidos aromáticos tenemos la fenilalanina, la tirosina, el triptófano y la prolina. Todos estos, este grupo contiene un grupo aromático que les va a conferir su carácter hidrofóbico. Se sitúan en el interior de la proteína y estos aminoácidos dan color a las proteínas. El triptófano es precursor de la niacina y la prolina que se encuentra en el colágeno. Bueno, seguimos con los con la clasificación de los aminoácidos. Ahora vamos a ver a la serina y a la treonina, que son, por la cadena lateral, tienen una característica, son hidroxilados, es decir, tienen un carácter hidrofílico, fosforilables, y ocupan la superficie proteica. La serina se encuentra en el sitio activo de muchas enzimas, no siendo así la treonina. El otro grupo son los azufrados, y los azufrados, principalmente como la cisteína y la metionina, van a participar frecuentemente de los enlaces que hay entre las interproteínas, que va a permitir la estructura secundaria y terciaria y cuaternaria de las proteínas. La metionina inicia la síntesis de las proteínas. Y tenemos a los que conforman en su cadena lateral grupos ácidos o susamidas, ¿no? Como es el ácido aspartico, la aspargina, el ácido glutámico y la glutamina. Al ser dicarboxílicos van a proporcionar cargas eléctricas negativas a las proteínas en solución. Además, generan proteinatos al reaccionar con cationes. Sostienen los enlaces, las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas. El glutamato y la glutamina son, a su vez, neurotransmisores importantes en la actividad del sistema nervioso. Tenemos aquellos cuya cadena lateral es un grupo básico. Estos son la arginina, la lisina y la histidina, que van a proporcionar cargas positivas a las proteínas. Van a participar de los enlaces de hidrógeno y mantienen la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. La histidina se encuentra en sitios activos de las enzimas. Recordemos muy bien el papel de la histidina distal en el transporte de oxígeno por la hemoglobina. La arginina es necesaria en la síntesis de la urea. Pero a su vez también las podemos clasificar de acuerdo a la polaridad de su cadena. Así vamos a tener aminoácidos apolares que se van a caracterizar porque el R es una cadena alifática, ¿no? Y al ser alifáticos no se generan zonas electronegativas o electropositivas en esa región de la molécula. Y cuando estas forman parte de las proteínas, tienden a alejarse del medio acuoso e interaccionar entre sí en zonas internas de la molécula. En ese grupo está la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la prolina, la fenilalanina, la metionina y el triptófano. Estas van a ser polares, ¿no? Y las polares son la glutamina, la aspargina, la icocola, la serina, la histidina, la treonina, ¿no? La cisteína. Y esas, al ser polares, van a tener posibilidades de tener asimetría en la distribución de cargas de estas proteínas que tienen este tipo de aminoácidos. La presencia del átomo de oxígeno, de nitrógeno o de azufre, ¿no? Van a ser los que le van a dar la polaridad, ¿no? Lo que permite que se formen puentes de hidrógeno con otros aminoácidos que también tengan estos aminoácidos polares. Entonces, dentro de este grupo de polares tenemos aquellos que van a ser de carga positiva y otros que van a ser de carga negativa. Entonces, los aminoácidos así pueden tener carga positiva, negativa o no tener carga. La ionización del carboxilo produce cargas negativas. La captura del protón por parte del grupo amino produce una carga positiva. A un pH biológico entre 7 y 7.4, los grupos carboxilos son predominantemente negativos y los grupos aminos existen
como positivos, NH3. Entonces la carga neta, que va a ser la suma algebraica de los grupos positivos y negativos del aminoácido, no va a ser. Muchas de las características físicas y químicas de los aminoácidos van a depender de la estructura del grupo R anexo a su carbono alfa. Así, los grupos tan pequeños como el de la glicina van a permitir su presencia en lugares poco accesibles de una estructura proteica. Los grupos aromáticos como el de la tirosina permiten absorción de la luz ultravioleta y su medida por procedimientos espectrofotométricos. Los grupos básicos o ácidos permiten la formación de enlaces de hidrógeno con los otros compuestos. De las propiedades que tienen los aminoácidos, pues está su isomería espacial o estereoisomería. Según la orientación del grupo amino en relación con el carbono asimétrico, estos se pueden denominar como D o L. La forma L tiene el grupo amino a la izquierda. Todos los aminoácidos que se encuentran en la naturaleza tienen la configuración estereoquímica L, mientras que los aminoácidos sintéticos por lo general se encuentran con la mezcla racémica de los isómeros L y D. La excepción en relación a la quiralidad la tenemos en la glicina, ya que tiene un carbono que es aquiral, ¿no? Este carbono aquiral le da unas propiedades de la isoméricas. Así tenemos la isomería óptica, que es como va a desviar el plano de la luz polarizada. A la derecha son destrógiros y si lo desvían a la izquierda son levógiros. Las características que tienen los aminoácidos es que son anfóteros, es decir, que el grupo carboxilo, que les da un carácter ácido, el grupo amino básico, por lo que en disolución pueden comportarse como ácidos o como bases. Por eso se les llama anfóteros, es decir, esta capacidad de comportarse como ácidos y como bases. Pero cuando los aminoácidos se encuentran en un medio neutro, se van a comportar tanto como ácidos que como básicos. A esta propiedad se le llama suiterión. El punto en el cual un aminoácido tiene tantas cargas positivas como negativas se llama punto isoeléctrico, ¿no? Entonces, así esto va a variar de acuerdo a los aminoácidos, ¿no? Entonces, el pH en que el aminoácido tiene tantas cargas positivas como negativas es el punto isoeléctrico. Cada aminoácido va a tener un punto isoeléctrico característico y eso va a permitir identificarlos. Si el pH del medio es mayor que el punto isoeléctrico, entonces el medio es básico y el aminoácido cede protones. Y el punto isoeléctrico resulta pues de obtener la media entre los constantes de disociación del carboxilo y del grupo amino, ¿no? Observemos la curva de valoración de la glicina. Si nosotros observamos, vamos a tener que va a haber diferentes constantes de disociación. En pKa1 la especie A es mayoritaria y en pKa2 la especie C es la que está en mayor concentración, ¿no? En el punto isoeléctrico la concentración de suiterión es máxima, ¿no? Otra de las propiedades que tienen los aminoácidos es son muy solubles en agua porque tienen este carácter de ser dipolares, ¿no? Por lo tanto, también tienen un punto de fusión elevado por lo que son la relación entre un aminoácido y otro se hace a través del enlace peptídico, ¿no? La combinación de dos aminoácidos libera agua. Entonces, el enlace peptídico se produce entre los residuos de amino y el residuo de carboxilo del otro aminoácido. Así vamos a tener que una molécula de varios polipéptidos va a ser un oligopéptido cuando está formada por menos de 10 aminoácidos, un polipéptido cuando está formado por más de 10 aminoácidos y una proteína cuando está formado por más de 50 aminoácidos. Estas reacciones de la formación del enlace peptídico ocurre de manera natural en los ribosomas. Así, los enlaces peptídicos son enlaces covalentes
es decir, que tienen una relación en que ambos comparten, ¿no? La atracción, y se produce, pues, como habíamos comentado en la anterior diapositiva, entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido, formándose una molécula de agua. Los oligopéptidos van a ser una cadena de aminoácidos con 10 o menos residuos. Existen muchos oligopéptidos naturales que tienen funciones biológicas importantes. El nombre químico se empieza con el extremo amino terminal, que por convención se escribe y dibuja del lado izquierdo. La terminación del nombre de los aminoácidos que forman la cadena se cambia por -il, porque así cada aminoácido se considera radical sustituyente del grupo amino del aminoácido que le sigue a la derecha. El nombre del aminoácido del extremo derecho no se cambia. Tenemos este ejemplo de la tirosililicilfenilalanil-leucina, ¿no? Así, debido a que estos nombres son difíciles de usar para los oligopéptidos, es costumbre emplear nombres comunes como leucina encefalina para este ejemplo. Tenemos aquí algunos oligopéptidos de interés médico, ¿no? Tenemos acá el glutatión, ¿ok? Con metileucina, neurotransmisión con acción analgésica de tipo morfina y que inhiben el dolor. La angiotensina 2, ¿no? La vasopresina, la oxitocina, entre otros. Entre algunas de las propiedades químicas de los oligopéptidos van a ser que forman la reacción de Buret, ¿no? Permite detectar oligopéptidos de 3 y más aminoácidos, y la prueba consiste en la formación de un complejo entre al menos 2 enlaces peptídicos consecutivos con el ion cúprico en medio alcalino. El complejo es de color violeta y la intensidad depende del número de enlaces presentes. Observemos aquí cómo el cobre se añade en forma de sulfato de cobre. Dado que las soluciones de sulfato de cobre tienen color azul, la cantidad de reactivo añadida debe ser controlada para evitar falsos positivos. El nombre proviene del compuesto biuria, el cual da prueba positiva. Mediante esta reacción es posible seguir el proceso de hidrólisis proteica. La hidrólisis proteica es decir, cuando vas a destruir, ¿no?, una proteína, y la reacción será negativa cuando la hidrólisis sea completa, ¿no? Dadas las características que tienen desde el punto de vista de la absorción de la radiación UV, entonces los aminoácidos aromáticos van a ser, como la tirosina y el triptófano, son los más fuertes cromogéneos, y la concentración puede ser determinada por la capacidad de absorción de la UV, ¿no? Y la cromatografía es el procedimiento de elección para separar e identificar aminoácidos. Se basa en la partición por solventes y la absorción por el soporte. Hay dos elementos básicos en la separación: el soporte, que es un papel, ¿no?, un gel, una resina, y el solvente, que es una mezcla de solventes orgánicos y agua. La diferenciación está de acuerdo al RF, que es la relación entre la distancia alcanzada por el aminoácido y la distancia alcanzada por el solvente. Esto se visualiza mediante un coloreado con hidrina, o mediante fluorescencia con la fluorescamina, o la lectura de la absorbancia de las radiaciones UV. Otra manera es la separación de estudiarlos, es la separación electroforética, ¿no? El principio está dado por la capacidad de migrar frente a dos polos positivo y negativo. Esto está humidificado, y de acuerdo a la capacidad, a las cargas que tiene cada aminoácido, se va a mover ya sea hacia el cátodo o hacia el ánodo. Entonces aquí, por ejemplo, en el ejemplo, la lisina se mueve hacia la carga negativa, mientras que la aspargina se mueve hacia la carga positiva, y la alanina no se mueve. Cromatografía por exclusión molecular
también llamada de atracción gel o de tamiz molecular, es una de las técnicas más sencillas empleadas en la separación de proteínas y ácidos nucleicos. Este tipo de cromatografía se realiza en columnas cilíndricas llenas de algunos geles que se fabrican con este fin y pueden ser de varios tipos, ¿no? En agarosa, con dextranos con enlaces cruzados, poliacrilamida. Todos estos geles de fase estacionaria serían constituidos por gránulos de un material esponjoso hidratado que contiene poros con un tamaño de diámetro determinado. Cuando se hace pasar una mezcla de moléculas de distinto tamaño a través de una columna de filtración en gel, aquellas moléculas con un tamaño mayor que el diámetro de los poros de la partícula solo podrán moverse en su camino a través de la fase estacionaria, en el espacio que queda entre las partículas, y por lo tanto no se verán retrasadas en su descenso. En cambio, aquellas moléculas capaces de penetrar en las partículas se verán retrasadas por la fase estacionaria, en mayor medida cuanto menor sea su tamaño. Por lo tanto, las moléculas eluyen en este tipo de La síntesis de aminoácidos es el conjunto de procesos bioquímicos o rutas metabólicas mediante las cuales se producen los distintos tipos de aminoácidos a partir de otros compuestos. Los sustratos para estas reacciones a partir de la dieta del organismo o bien del medio de cultivo, no todos los organismos son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, de ahí que desde el punto de vista nutricional vamos a tener un grupo de aminoácidos que vamos a llamar esenciales, es decir, que tenemos que adquirirlo de la dieta porque nosotros no lo podemos producir, no los podemos sintetizar. Entonces, los seres humanos, por ejemplo, solo son capaces de sintetizar 11 de los 20 aminoácidos que pueden encontrarse en su organismo, formando parte de sus proteínas o como intermediarios metabólicos. Los otros 9 se denominan aminoácidos esenciales y deben incorporarse a la dieta. Lo mismo ocurre con la histidina durante periodos de crecimiento rápido. Aminoácidos esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Y en las fases tempranas del desarrollo también la arginina. Todos los aminoácidos son sintetizados a partir de intermediarios de la glucólisis del ciclo de Krebs y de la ruta de la pentosa fosfato. Además, la hidrólisis de proteínas deja aminoácidos disponibles, lo cual son reutilizados por la célula, principalmente por la escasa disponibilidad de nitrógeno orgánico. Las reacciones que involucran la síntesis de aminoácidos son de transaminación y transferencia de grupos de carbono y de grupos amino.
Absorción de aminoácidos y dipéptidos. El intestino absorbe aminoácidos libres y pequeños péptidos. Aunque la gradiente de concentración es favorable, se requiere un transportador. Y esto se demuestra que existe en ese transportador una discriminación entre los isómeros D y L, el gasto de energía, dependencia y temperatura. Los transportadores son sodio dependientes y existen hasta 7 transportadores por grupo de aminoácidos. Grupos neutros, aromáticos, aminoácidos. Se absorben entre 60 y 100 gramos de aminoácidos cada día, aproximadamente 40% son no esenciales y de ellos 12 corresponden al ácido glutámico. El glutámico se absorbe muy lentamente debido a que en el enterocito se le somete a una transaminación, por ello se absorbe como alanina y produce cetoglutarato, que es responsable de las necesidades calóricas del mismo enterocito. Luego ayuda a la absorción de otros aminoácidos. La remoción del alfa aminogrupo es la primera etapa en el catabolismo de los aminoácidos y las reacciones características son de transaminación y desaminación oxidativa. Esas reacciones regeneran a aspartato y amonio, que son las fuentes últimas de nitrógeno de la urea. El aminoácido por transaminación produce un alfa-cetoácido, ¿no? Y alfa-cetoglutarato por desaminación oxidativa a producir L-glutamato, igual el L-glutamato vamos a producir por desaminación oxidativa amonio y CO2. El amonio entra al ciclo de la urea. Un problema importante, fundamental para los sistemas biológicos es la obtención de nitrógeno en una forma fácil de utilizar. Este problema se resuelve por la actuación de algunos microorganismos capaces de reducir la molécula inerte del nitrógeno gaseoso y producir 2 moléculas de amoníaco mediante una de las reacciones bioquímicas más importantes. El amoníaco es la fuente de nitrógeno para la síntesis de todos los aminoácidos. Las cadenas principales de carbono provienen de la glucólisis, la ruta de la pentosa fosfato del ciclo de Krebs. La síntesis de aminoácidos está sujeta a regulación alostérica, puesto que todos los aminoácidos, excepto la glicina, son moléculas quilables. Las rutas biosintéticas deben generar el isómero correcto con gran fidelidad. En cada una de las 19 rutas metabólicas restantes, los estereoisómeros en el carbono alfa, la estereoisomería en el carbono alfa se establece mediante una reacción de transaminación que implica al piridoxalfosfato. Casi todas las transaminasas que catalizan estas reacciones provienen entonces provienen de un antecesor común. Los precursores metabólicos de los aminoácidos también son intermediarios metabólicos de otros procesos importantes del metabolismo. La ribosa 5-fosfato es un intermediario del metabolismo de las pentosas. El 3-fosfoglicerato, que a su vez es el precursor de la eritrosa 4-fosfato, es un importante intermediario de la glucólisis. El fosfenolpirruvato, uno de los últimos intermediarios de la glicólisis, es también precursor de aminoácidos cuando se combina con eritrosa 4-fosfato. Es un importante intermediario de la glucólisis. El fosfenolpiruvato, uno de los últimos intermediarios de la glucólisis, es también precursor de aminoácidos cuando se combina con la eritrosa fosfato. El piruvato es el compuesto resultante de la glucólisis. Asimismo, 2 importantes intermediarios del ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato, son también los más importantes precursores metabólicos de los aminoácidos. Ahora veamos aquí en esta diapositiva los aminoácidos derivados del alfa-cetoglutarato. Los 5 aminoácidos provenientes del alfa-cetoglutarato son el glutamato, la glutamina, la prolina, y la arginina y la histidina. Los seres humanos son capaces de sintetizar glutamato y a partir de glutamina, prolina y arginina. La síntesis de esta familia de aminoácidos comienza con el alfa-cetoglutarato, un intermediario del ciclo de Krebs. La concentración de alfa-cetoglutarato depende de la actividad metabólica dentro de la célula. Es como de regulación enzimática. En Escherichia coli, la enzima citrato sintasa participa en la reacción de condensación, que da inicio al ciclo del ácido cítrico y es fuertemente inhibida por la presencia de alfa-cetoglutarato. Y puede asimismo ser inhibida por DPNH o altas concentraciones de ATP.
Esta es una de las regulaciones iniciales de la síntesis de la familia de aminoácidos del alfa-cetoglutarato. La regulación de la síntesis de glutamato a partir de alfa-cetoglutarato está sujeta al control regulador del ciclo del ácido cítrico y además la acción de masas depende de las concentraciones de los reactivos involucrados debido a la naturaleza reversible de las reacciones de transaminación y de la glutamato deshidrogenasa. Las reacciones de desaminación oxidativa liberan los grupos amino y estos grupos como amonio libre, reacciones que ocurren en el hígado o riñón dando alfa-cetoácidos y amonio. La reacción llevada a cabo por la deshidrogenasa glutámica con coenzimas NAT y NAT-fosfato, pero actúa en ambas direcciones. El glutamato, como primer paso para la síntesis de los aminoácidos derivados del alfa-cetoglutarato, se sintetiza el glutamato, según la siguiente reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa. El amonio es un metabolito que tiene que mantenerse siempre en un nivel determinado porque su incremento produce toxicidad. Está involucrado en la formación de urea por el hígado, mientras se dirige a los tejidos, ¿no? para su transformación en urea. Los tejidos producen amonio de los aminoácidos mediante la aminotransferasa y la glutamato deshidrogenasa, de la glutamina, ¿no? Los riñones forman amonio de la glutamina por acción de la glutaminasa. Este amonio se excreta como amoníaco y de la acción bacteriana en el intestino. También de las aminas de la dieta o de las purinas y las pirimidas. El 50% del amonio circulante lo hace como glutamina sintetizada en el hígado. Lo produce la glutamiноsintetasa del hígado y el fenómeno opuesto lo produce la glutaminasa del riñón. La proteína celular es degradada por la muerte celular planificada o apoptosis. La vida media de las proteínas es variable, desde horas como la insulina hasta meses como la hemoglobina. La selección de la proteína para degradarse depende de su unión con un polipéptido de 76 aminoácidos llamado ubiquitina. Las proteínas consumidas en exceso no se almacenan, se usan de inmediato para producir energía. Un humano con una dieta normal de 300 gramos de carbohidratos, 100 gramos de grasa y 100 gramos de proteínas debería excretar aproximadamente 16,5 gramos de nitrógeno al día. El 95% se produce en orina y el 5% se excreta por las heces. La urea representa del 80 al 90% del nitrógeno que sale por la orina. La urea se produce en el hígado, se libera a la sangre y se excreta por el riñón. Se requiere bicarbonato, ¿no? que va a ser la fuente de CO2, una molécula de amonio, un grupo amino del aspartato y 3 moléculas de ATP en este proceso. El ciclo de la urea incluye la participación de una serie de enzimas que son importantísimas para justamente poder metabolizar, ¿no? y poder excretar después el amonio. El ciclo de la urea. Hablemos sobre el ciclo de la urea. Empieza en el interior de las mitocondrias del hígado y si bien 3 de los pasos siguientes se dan lugar en el citosol, el ciclo abarca 2 compartimentos celulares. El primer grupo amino que entra en el ciclo de la urea proviene del amoníaco de la raíz mitocondrial. Como resultado de las múltiples rutas que hemos hablado, parte del amoníaco también llega al hígado vía la porta a partir del intestino, en donde se produce por las bacterias que se encuentran en el intestino. Entonces, el primer grupo amino, como decíamos, que proviene del amoníaco de la matriz mitocondrial, va a ingresar al ciclo, ¿no? Generado en las mitocondrias hepáticas, se utiliza junto con el CO2, que es en forma de bicarbonato, producida por la respiración mitocondrial, generando carbamoil fosfato en la matriz. Esta reacción, que es dependiente de ATP, es catalizada por el carbamoil fosfato sintetasa 1, la enzima que viene a ser la enzima reguladora.
La forma mitocondrial de la enzima es distinta de la forma citosólica, que es la 2, que tiene una función diferente en la síntesis de pirimidinas. El carbamoil fosfato 1, que puede ser considerado como un donador activo del grupo carbamilo, entra ahora en el ciclo de la urea, que consta de 4 pasos enzimáticos. En primer lugar, el carbamoil fosfato cede su grupo carbamilo a la ornitina para formar la citrulina y libera pirofosfato. Tiene lugar a través de un intermediario que es el citrulyl AMP. La ornitina desempeña pues un papel similar al del oxalacetato en el ciclo del ácido cítrico, aceptando material en cada vuelta del ciclo. La reacción está catalizada por la ornitina transcarbamilasa y la citrulina formada pasa de la mitocondria al citosol. El segundo grupo amino se introduce a partir del aspartato, generando en la mitocondria por transaminación y transportado al citosol. Mediante una reacción de condensación entre el grupo amino del aspartato y el grupo ureído carbonilo de la citrulina que forma la arginino succinato. Esta reacción citosólica catalizada por la arginito succinato sintetasa requiere ATP. A continuación se corta reversiblemente el arginino succinato por el arginino succinato liasa para formar arginina libre y fumarato. El fumarato entrará al ciclo de Krebs a la mitocondria y se une a la reserva de intermediario del ciclo de ácido cítrico. En la última reacción del ciclo de la urea, la enzima citosólica arginasa corta la arginina, dando urea y ornitina. La ornitina es transportada a la mitocondria para iniciar de vuelta el ciclo de la urea. La OTC, que es la enzima limitante, ¿no? Este es importante porque es una de las principales enzimas involucradas en los errores del metabolismo muy graves que se presentan que pueden presentarse en la etapa neonatal. Las enzimas de muchas rutas metabólicas están agrupadas. El producto de una enzima se canaliza directamente al siguiente enzima de la vía. En el ciclo de la urea, los enzimas mitocondriales y citosólicos parecen estar agrupados de esta forma. La citrulina transportada al exterior de la mitocondria no se diluye en la reserva general de metabolitos de citosol, sino que pasa directamente al centro activo del arginino succinato sintasa. Esta canalización entre enzimas continúa para el arginino succinato, arginina y ornitina, y solo se libera la urea a la reserva general de metabolitos del citosol. El ciclo de la urea. Hablemos sobre el ciclo de la urea. Empieza en el interior de las mitocondrias del hígado y si bien 3 de los pasos siguientes se dan lugar en el citosol, el ciclo abarca 2 compartimentos celulares. El primer grupo amino que entra en el ciclo de la urea proviene del amoníaco de la raíz mitocondrial, como resultado de las múltiples rutas que hemos hablado. Parte del amoníaco también llega al hígado vía la porta a partir del intestino, en donde se produce por las bacterias que se encuentran en el intestino. Entonces, el primer grupo amino, como decíamos, que proviene del amoníaco de la matriz mitocondrial, va a ingresar al ciclo, ¿no? Generado en las mitocondrias hepáticas, se utiliza junto con el CO2, que es en forma de bicarbonato, producida por la respiración mitocondrial, generando carbamoil fosfato en la matriz. Esta reacción, que es dependiente de ATP, es catalizada por el carbamoil fosfato sintetasa 1, la enzima que viene a ser la enzima reguladora. La forma mitocondrial de la enzima es distinta de la forma citosólica, que es la 2, que tiene una función diferente en la síntesis de pirimidinas. El carbamoil fosfato 1, que puede ser considerado como un donador activo del grupo carbamilo, entra ahora en el ciclo de la urea, que consta de 4 pasos enzimáticos. En primer lugar, el carbamoil fosfato cede su grupo carbamilo a la ornitina para formar la citrulina y libera pirofosfato. Tiene lugar a través de un intermediario que es el citrulyl AMP. La ornitina desempeña pues un papel similar al del oxalacetato en el ciclo del ácido cítrico, aceptando material en cada vuelta del ciclo. La reacción está catalizada por la ornitina transcarbamilasa y la citrulina formada pasa de la mitocondria al citosol.
El segundo grupo amino se introduce a partir del aspartato, generando en la mitocondria por transaminación y transportado al citosol. Mediante una reacción de condensación entre el grupo amino del aspartato y el grupo ureído carbonilo de la citrulina que forma la arginino succinato. Esta reacción citosólica catalizada por la arginito succinato sintetasa requiere ATP. A continuación se corta reversiblemente el arginino succinato por el arginino succinato liasa para formar arginina libre y fumarato. El fumarato entrará al ciclo de Krebs en la mitocondria y se une a la reserva de intermediario del ciclo del ácido cítrico. En la última reacción del ciclo de la urea, la enzima citosólica arginasa corta la arginina dando urea y ornitina. La ornitina es transportada a la mitocondria para iniciar de vuelta el ciclo de la urea. La OTC, que es la enzima limitante, ¿no? Este es importante porque es una de las principales enzimas involucradas en los errores del metabolismo muy graves que se presentan que pueden presentarse en la etapa neonatal. Las enzimas de muchas rutas metabólicas están agrupadas. El producto de una enzima se canaliza directamente al siguiente enzima de la vía. En el ciclo de la urea, los enzimas mitocondriales y citosólicos parecen estar agrupados de esta forma. La citrulina transportada al exterior de la mitocondria no se diluye en la reserva general de metabolitos de citosol, sino que pasa directamente al centro activo del arginino succinato sintasa. Esta canalización entre enzimas continúa para el arginino succinato, arginina y ornitina, y solo se libera la urea a la reserva general de metabolitos del citosol. En la síntesis de aminoácidos a partir de cetoácidos, tenemos que la alanina, el aspartato y el glutamato son formados pues, a partir de cetoácidos correspondientes, ¿no? Como son el piruvato, el oxalacetato y el cetoglutarato, que provienen del metabolismo de los carbohidratos. Esto se produce gracias a la transaminación. El glutamato es producido más comúnmente a partir de la acción reversa de la desaminación oxidativa catalizada por la glutamato deshidrogenasa. Tenemos la síntesis de aminoácidos por amidación. La glutamina se sintetiza a partir del glutamato en presencia de ATP, amoníaco y glutamina sintetasa. Es el mayor mecanismo de detoxificación del amonio en el cerebro, ¿no? Entonces, la aspargina se sintetiza a partir del aspartato en presencia de glutamina ATP y la enzima asparagina sintetasa. La asparaginasa, que hidroliza la asparagina y se usa en el tratamiento de la leucemia, dado que esta última es necesaria en este tipo de células. La serina, la biosíntesis de la serina se puede hacer por varias rutas. Hay dos, generalmente, no en la biosíntesis neta de serina, que son a partir de los gliceratos y a partir de la glicina. A partir de los gliceratos, ya sea a partir del glicerato o del 3-fosfoglicerato catalobolito de la glicólisis, la serina se puede biosintetizar por dos alternativas. Una es oxidando el hidroxilo en la posición 2 del fosfoglicerato, para así formar el piruvato 3-fosfato, lo cual se transamina a fosfoserina para posteriormente hidrolizarse. La otra alternativa es oxidar el hidroxilo de la posición 2 del glicerato para dar lugar a la 3-hidroxipiruvato, el cual se transamina a serina. También puede hacerse a partir de la glicina en plantas, cuando se lleva a cabo la fosforespiración del cloroplasto absorbe oxígeno, que es catalizado junto con la ribosa 1,5-bifosfato por la enzima Rubisco, transformándola en el ácido glicólico o glicolato. El glicolato es traspasado al peroxisoma y con la acción del oxígeno son catalizados por la enzima oxidasa, transformándola por una parte en peróxido de hidrógeno y en el glioxilato, el que incorpora nitrógeno por transaminación y forma el aminoácido glicina. Todos estos aminoácidos son llevados a la mitocondria, donde finalmente se logran tres compuestos: serina, amoníaco y CO2. Los gases CO2 y amoníaco se liberan y la serina regresa al peroxisoma, en donde puede ser utilizada transformándose en glicerato. Esto es llevado a cabo en el cloroplasto, en donde mediante el gasto de una molécula de ATP se reintegra el ciclo de Calvin como 3-fosfoglicerato. La glicina, por otro lado, puede ser convertida reversiblemente en serina
por acción de la N5N10 tetrahidrofolato, ¿no? Por acción de la glicina hidroximetiltransferasa. En el apartado anterior, la glicina es sintetizada a partir de la serina mediante la remoción de un grupo hidroximetil y la acción de una serina hidroximetiltransferasa, que actúa como receptor del tetrahidrofolato. La prolina se sintetiza a partir del glutamato, comprende dos fenómenos de reducción, por lo tanto hay gasto de energía. La tirosina es un aminoácido muy importante, también se forma a partir de la fenilalanina por una hidroxilasa. Esta reacción es reversible, pero luego la tirosina, que no es esencial, depende de la fenilalanina, que sí es esencial, y la enzima solamente se encuentra en el hígado. Hablemos del catabolismo del esqueleto de carbono de los aminoácidos. Luego de la eliminación del grupo amino, el esqueleto carbonado de los aminoácidos se cataboliza a sustratos para biosíntesis de carbohidratos o lípidos. Se clasifica entonces en glucogénicos y cetogénicos. Entonces, así la alanina, arginina, aspartato, cisteína, glicina y glutamato histidina van a ser glucogénicos. La leucina va a ser cetogénica y va a ser glucogénico y cetogénico la leucina, la lisina, la fenilalanina, tirosina y triptófano. Así, los aminoácidos glucogénicos como la aspargina, ¿no? Por una asparaginasa pierde amonio y se transforma en ácido aspartico que por una transaminasa produce oxalacetato. La glutamina por una glutaminasa pierde amonio y produce glutamato, que por transaminación produce alfa-cetoglutárico. La prolina se oxida de hidroxiprolina, luego se hidrata en el glutamato semialdehído y luego se oxida al glutamato. La arginina, vía síntesis de urea, genera oniquina, la que da lugar a la transaminación y oxidación del glutamato. Los aminoácidos cetogénicos, todos los aminoácidos que forman piruvato generan acetil-CoA vía la piruvato deshidrogenasa. Además de la fenilalanina, tirosina, triptófano, lisina y leucina que forman acetil-CoA directamente, la metionina se condensa en ATP para formar S-adenosilmetionina o metionina activa. La metionina activa es un donante de átomos de carbono, pero puede en último término generar propionil-CoA. Existen otros compuestos que se forman a partir de los aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, el núcleo N de la hemoglobina, la creatina, la histamina, la serotonina, las catecolaminas y la melanina. La creatina fosfato, que es el derivado fosforilado de la creatina, se encuentra en el músculo y es el compuesto rico en energía que puede donar un grupo de fosfato al ADP para formar ATP mediado por la creatinquinasa, la CPK. Mantiene el nivel celular de ATP durante los esfuerzos musculares medios. Se sintetiza a partir de la glicina y arginina más un grupo metilo, que es la S-adenosilmetionina. Recibe luego un grupo de fosfato del ATP. Su forma de excreción, una vez desfosforilada, es la creatinina. De tal manera que esta creatinina es eliminada a nivel renal, tiene un clearance, ¿no? La clearance de la creatinina que te sirve para ver la función renal. El otro aspecto interesante es que la creatinquinasa, el CPK, te sirve para valorar el grado de daño que hay a nivel muscular. La histamina es un mensajero químico que afecta a respuestas celulares como las alergias inflamatorias, ¿no? Las reacciones alérgicas, las reacciones de inflamación, las reacciones a nivel gástrico y de neurotransmisores. Se forma a partir de la histidina por una decarboxilasa. La síntesis de serotonina, la serotonina o la 5-hidroxiglutamina es sintetizada en muchas partes del cuerpo, plaquetas, sistema nervioso central, pero la mayor parte está en el intestino. Se produce por hidroxilación del triptófano a 5-hidroxitriptófano y luego su transformación en la serotonina por decarboxilación. La síntesis de catecolaminas y la melanina se sintetizan a partir de la tirosina. La tirosina es hidroxilada a dihidroxifenilalanina, dopa de carboxilasa. La dopa es la descarboxilada a dopamina y luego hidroxilada a norepinefrina, noradrenalina, ¿no? A partir de la noradrenalina se forma la adrenalina por una metilación. Es interesante porque solamente no todas las neuronas tienen
la capacidad de sintetizarla. Entonces hay neuronas que se van a especializar de acuerdo al aminoácido, al neurotransmisor que van a utilizar. A partir de la noradrenalina se forma adrenalina, ¿no? Por una metilación. La melanina se forma a partir del DOPA y por efecto de las tirosinasas.